Saludos amigos y bienvenidos a un nuevo programa del debate aquí en Telealama. En esta ocasión no tenemos a un invitado al que entrevistar, vamos a hablar de asuntos de la actualidad, principalmente la actualidad política de Alhama, y lo vamos a hacer con dos contertulios de los que nos invitan, de los que nos aparecen hoy aquí como invitado en el programa. Uno de ellos es Carlos Cárdenas. Muy buenas, bienvenido, Carlos. Buenos días, muchas gracias. Y Pepe Martínez Águila, también un habitual de esta casa. Muy buenas, Pepe. Gracias por la invitación. Bueno, yo quería que me hicieseis una valoración de la moción de censura que ha habido aquí en Alhama hace un mes. ¿Cómo habéis valorado vosotros el que se produjera este acontecimiento, que por cierto, histórico en Alhama? Es la primera vez que se produce una moción de censura en Alhama de Murcia. Algo que, bueno, se venía rumoreando desde hacía ya varios meses, especialmente desde finales del verano pasado, y que, bueno, se materializó el 8 de enero. Carlos. Bueno, a mí me parece que era cruel mantener la agonía, que eso era lo verdaderamente cruel. Quiero decir, si el equipo de gobierno se había roto, si ese pacto se había roto por Sibina, no porque lo hubiesen echado, sino porque fue él quien pidió la dimisión de la alcaldesa, y se entiende que después, evidentemente, eso era una ruptura. ¿Qué sentido tenía mantener a un Partido Popular tal y como estaba, que luego nos enteramos que con su otro socio, Vox, tampoco estaba bien? Con lo cual, eso era algo que no se sabía, a lo mejor se podía intuir, pero luego eso fue una bomba bastante fuerte, considero yo, en ese pleno de la moción. Con lo cual, al final, ¿qué otra alternativa había? Que el Partido Popular estuviese en minoría los años que le quedasen con los presupuestos prorrogados del PSOE. Yo creo que al final la crueldad habría sido esa, haber mantenido. Yo creo que desde el punto de vista de lo que electoralmente te conviene, incluso habría sido más mezquino decir, bueno, que se queme el Partido Popular los años que quedan y así lo encontramos débil, porque no le aprobamos nada y entonces está en minoría. Pero no, lo que se hizo fue, ya está, que no continúe esto, que pasen a la oposición y que se haga un nuevo pacto de gobierno para que el ayuntamiento funcione, porque el problema de la paralización yo creo que era evidente. Pepe, tu valoración de esa moción. Una cosa que todo el mundo ha hablado de ella, se daba casi por hecha, nunca se hacía, y hasta que Toni Sibina pues cantó. Y el cante que hizo fue serio e importante, porque cuando le dice dimite o yo rompo contigo, pues eso ya es decir, hasta aquí hemos llegado. Hasta el día de antes, aquí no pasa nada, aquí no pasa nada, pasaban muchas cosas, sobre todo cuando alguien miente a los compañeros, porque ahí se mintió, hubo votaciones que la alcaldesa sabía cosas que no las puso en conocimiento de sus compañeros de partido ni de equipo, y llegó el momento que eso tiene media. Cada uno luego pensará lo que quiera, pero un grupo y más heterogéneo, porque era un trío que no se tienen confianza entre ellos, termina como ha terminado. No creo que eso haya hecho menospreciar la democracia en Alhama. Yo creo que es importante que estemos a todas, a las verdes y a las maduras. Y en este caso era mejor que se hiciera la moción de censura, se pusieran las cosas claras, y a partir de ese momento, pues a gobernar. Ahora lo único que hay que pedir es que este pacto que se ha hecho ahora, pues que dure siquiera lo que es la legislatura. Aunque yo sé que al final de la legislatura, cuando falten 6 meses, 7 meses, pues habrá lo que todas las veces hay cuando llegan las elecciones. Por mucho pacto que haya, siempre se ponen en contra unos de otros. Se vuelve a recolocar. Sí, claro, van tomando postura ya de partido político que va a unas elecciones. Ya. A ver, yo aún así quiero decir lo que el Partido Popular argumentaba, ¿no? Y es que el Partido Popular fue el partido más votado en las elecciones. 300 votos, los mismos concejales que el PSOE, pero 300 votos más que el Partido Socialista. Y argumenta que esta moción era ilegítima. Eso no significa nada. Se puede sacar 200, 300, 1000, lo que haga falta. O sea que luego es lo que se llega a pacto, el que más suma, más concejales suma, es el que tiene derecho a hacer. Es que aquí no se elige alcalde, aquí se elige concejales. Y el que sea capaz de agrupar más concejales es el que tiene el derecho adquirido por esa reunión de concejales de distintos partidos para gobernar. A eso se le deja al principio que
busque la manera de hacer un equipo, pero si no le funciona el equipo no es ilegítimo ni mucho menos. Sí, yo creo recordar que fue en época Rajoy que hubo una propuesta de hacer alcalde al más votado, pero que no salió adelante. Bueno, si hubiese salido adelante, pues vale, sí, pero no salió. Aquí, en un sistema de tipo parlamentarista, se elige a los concejales o en el Congreso a los diputados. No tiene que ser alcalde el más votado necesariamente. Y lo peor, que hablar de esto es algo evidente, aunque luego te encuentras, es verdad, en redes sociales a personas que te dicen, ¿por qué es esta alcaldesa si el más votado es el PP? Y dices, vale, igual que yo no tengo ni idea de medicina o de biología, no todo el mundo tiene que tener idea de política. Entonces, considero que sí se ha de explicar, aunque digas, joder, que es algo que cae por su peso en nuestro sistema electoral y parlamentario. Pero yo creo, a mí lo que me da miedo de esto es que, evidentemente, los concejales del Partido Popular lo saben. Que una persona, yo lo dije por redes, que una persona que tú ves que esa persona verdaderamente te dice, esto no lo veo tal, dice, no hay problema en explicar las cosas como a mí me gustaría que me explicasen si me trago un bulo de medicina o algo así, no hay problema. No tengo conocimiento de eso, la gente no tiene por qué tener conocimiento de todo. Pero entonces ahí te planteas, ¿por qué un político hace uso de esa herramienta populista? ¿Por qué un político tiene interés en que las personas se confundan? Ahí dices, eso a nivel ético es lo que a mí verdaderamente me parece cuestionable. Hasta fue, y me acuerdo muy bien, José de Vox, quien dijo en el pleno de la moción de censura, leyendo su discurso, que esta moción era legítima, que él no estaba de acuerdo, pero que era legítima. Eso lo dijo José de Vox. Entonces, cabe plantear al Partido Popular cómo puede ser que se hayan convertido, digamos, en la derecha populista, o que tú los ves y dices la derecha más tendiente a hacer ese juego de confusión en Alhama. Eso es lo que a mí me preocupa. Hace falta, pues éramos pocos para yo la abuela y tenemos unas redes sociales que están haciendo una trilla completa, porque como está diciendo compañero, pues llega un momento que la gente no tiene por qué saber cómo funcionan los intríngulis de la democracia interna de los partidos, ni de la democracia, quién es el que tiene el derecho o quién no lo tiene. Y está en las redes en Alhama, hay minoritarias, pero está en un ruido que eso da miedo, ¿entiendes? Y claro, la gente venga a escucharlo también creyéndose, pero es mentira, o sea, y el populismo hace mucho daño, y las redes sociales es el altavoz que estaban esperando, y aquí en Alhama está pasando eso, que ético es muy poco, pero claro, tampoco hay nadie que les diga con categoría de decir, lo que usted está haciendo es demagogia populista asquerosa. Lo que tú has nombrado, calificado como bomba, fue efectivamente durante el pleno de la moción de censura esa ruptura de Vox también con el Partido Popular. Algo que intuíamos, que quizá las relaciones no eran del todo buenas, pero bueno, ahí seguían fieles a ese pacto. Pero posteriormente nos enteramos, de hecho aquí en el debate lo confirmó José García de Vox, que ellos ya habían tomado la decisión de romper en enero con el Partido Popular. Además, una decisión que ya estaba refrendada por el partido a nivel regional. Yo creo que eso fue incluso más aún la sorpresa de ese pleno de moción de censura, porque bueno, la moción de censura sabíamos que iba a suceder, pero no esa ruptura y esa crítica de Vox hacia la gestión del Partido Popular, ¿verdad? Sí, a ver, como a lo mejor se plantearía Sibina en aquel momento, ¿por qué lo dices ahora? O sea, ¿por qué no cuando yo di el paso, vamos, me imagino, no he hablado con Sibina, no tengo ni idea, pero digo, en su mente puede estar, ¿por qué cuando yo di el paso tú no dijiste, o en ese momento no llegasteis a romper, sobre todo con todo el acoso que ha recibido Toni Sibina, que ha llegado hasta el punto de la deshumanización en redes sociales, que me parece una cosa escandalosamente grave, hasta el punto de decir, nos llevamos las manos a la cabeza cuando vemos cosas que hace Trump o Elon Musk, la enésima ocurrencia de esa extrema derecha internacional, y luego tenemos aquí reproducciones que a mí me parece que a un nivel local deberían dar incluso más miedo, porque es gente a la que estás viendo y con la que se supone que deberías tener más empatía.
Aparte de eso, yo esto también achaco a una facilidad derivada de la ruptura de PP y Vox a nivel autonómico, en general de las autonomías cuando se produjo esa ruptura. Si estuviesen gobernando juntos en Murcia, no tengo tan claro que se hubiese producido esa ruptura, o a lo mejor le hubiesen dicho, mira, tienes que aguantar. Yo sí pienso, de verdad, de corazón, que ellos querían romper. O sea, no sé, yo le vi bastante sinceridad, lo tengo que decir a José, a la hora de romper, pero como digo, igualmente me planteo, ¿por qué no lo hicisteis antes? ¿Por qué habéis aguantado tanto? Y ahora estamos viendo lo que pasó en el último pleno, que el Partido Popular lanzó sendas mociones a Toni Sibina y a Vox de las concejalías que ellos llevaban para mejorar, entre comillas, digamos, algunas cosas que hacían falta. Y luego además se enzarzaron en las redes sociales, llegó a salir la esposa de Otón incluso diciendo que había sido ella quien le había redactado a José de Vox esa moción de las dependencias municipales, que era lo que había traído el PP al pleno de enero, y tuvo que contestar José de Vox por Facebook, y claro, digo, madre mía, la ruptura es total a saber lo que había ahí. ¿Qué es lo que estaba pasando internamente, no? Yo las palabras de José las veía hasta naturales. José, porque José es como él, ¿no? Pero aquí hay que tener las cosas claras. Tanto Vox como el Partido Popular son la voz de su amo. O sea, que tienen en Murcia a quien les dirige la orquesta. Si hay que irse, se van, y si hay que volver, pues se vuelve. Y con una cara de pan para adelante. Yo creo que eso es lo que pasó aquí. Hubo un momento ahí en que Vox está apretando, como ahora mismo está apretando con los presupuestos, y porque claro, el discurso que hizo José, con el que tenía detrás, que lo conozco un poco, ya sabe quién es, de Vox, el diputado, eso es, para mí, estaba justo, claro, estaba justo detrás de ellos, yo no tenía nada que mirar, digo, no sé, sí, lo tendrían consensuado, me supongo. Llegó el momento y lo soltó. Y a mí me gustó que lo soltara porque es que desmanteló todo el paripé que había hecho el Partido Popular, lo desmanteló. O sea, al público le tuvo que llegar eso diciendo, joder, que llevan razón lo que le están montando a la moción, porque mira esto y no tiene interés ninguno en la moción. Una situación que, bueno, que vino en enero, pero que se venía fraguando como poco desde antes del verano. De hecho, Toni Sibina aquí en el programa nos dijo que él la situación que estaba viviendo se la comunicó al Partido Popular de la región de Murcia, les comunicó que la situación era insostenible. Y desde el PP de Murcia le dijeron que María había dicho que lo tenía todo controlado. Yo no sé cómo habrán terminado las relaciones entre Murcia y Alhama, la alcaldesa. Porque si eso es así, como tú di cuenta, de que tenía... Lo dijo Toni aquí en el programa, o sea que lo tenía agarrado el tema y que no había problema, no había incendio a la vista, pues nos estuvo engañando clarísimamente, porque ella en lugar ha hecho otras declaraciones. Estaba diciendo que desde verano se esperaba que hubiera la moción de censura. Yo creo que si ellos perder una mayoría como ellos habían formado, es una cosa muy grave en un partido, y más en Alhama, que no es un pueblo de 2.000 habitantes. Yo creo que eso habrá tenido su reflejo o lo tendrá a posteriori en Murcia. De hecho, María ha anunciado que se quiere volver a presentar, que se va a volver a presentar en las próximas elecciones. Eso lo hizo antes también. Es la del tipo de yo me lo quedo, me lo quedo. Pero bueno, hay que aparentar que se tiene una democracia interna, que se deja que haya candidatos y que esos candidatos se voten. Yo me lo quedo, eso es patrio. Yo creo, estoy completamente de acuerdo. Lo que no tengo yo claro es si la ruptura se ha producido porque he oído mucho a la oposición en este caso que había en el momento en el que el PP gobernaba decir falta de liderazgo. Yo no tengo claro si es tanto falta de liderazgo, un despotismo controlado por parte del Partido Popular, pero está claro cuando ves las cosas que ahí no todo el mundo tenía el mismo conocimiento de lo que ocurría. No digo solo Sibina y la gente de Vox, sino incluidos los propios del Partido Popular. Entonces, por eso digo, quiero hacer